Buenas noches, bienvenidos al Desorden Mundial. El programa internacional es de Crónica HD. Esta vez no estamos en el estudio, como podrán ver, no es que me faltan piernas, estoy en mi casa. ¿Por qué estamos acá? Porque el coronavirus también llegó al desorden mundial y nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. No se preocupen, no hay nadie que esté mal, todos estamos muy bien, pero cuidándonos entre todos para poder frenar esta pandemia, cuidándonos a nosotros y cuidándolos también a ustedes. Pero el mundo sigue girando y aunque estemos acá, estamos aquí también para contarles qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y justamente vamos a empezar por contarles por qué son tan exitosas las teorías conspirativas. Esas que dicen que este virus no existe, bueno, tienen algunos argumentos y algunos puntos en común y ya te lo vamos a contar en un rato. Vamos a viajar también a Colombia, ¿sí? Ese país que tiene el conflicto armado interno que duró más tiempo en América Latina. Ese país donde la violencia no para ni siquiera esta semana, donde nuevamente por las acciones de la Fuerza de Seguridad ya han muerto muchos manifestantes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se llega a la paz en Colombia? Ya te lo vamos a contar en un rato. Vamos a dar una vuelta al mundo por todas esas cosas que quizás quedaron afuera, pero que nos parecen muy importantes. Y vamos a empezar ahora por lo que está pasando en Italia, donde se encaminan a un referéndum contra la política. ¿Cómo? Bueno, están decidiendo en Italia si van a recortar o no 1/3 de los legisladores. Pero eso es solo una parte de un reclamo que ata a los antisistema con la derecha. ¿De qué se trata? Míralo. Italia quiere achicar los gastos de la política para volverla más eficiente, pero con menos recursos. ¿Funcionará mejor? Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Los italianos están convocados el 20 y el 21 de septiembre para decidir en un referéndum la reducción de 1/3 de sus diputados y senadores. La iniciativa, una de las promesas de campaña del Movimiento 5 Estrellas en las elecciones de 2019, fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre pasado, pero posteriormente el Senado exigió someter la reforma a la opinión de los ciudadanos. La Cámara Baja tiene actualmente 630 escaños y la Alta 315. Parece bastante si lo comparamos con el Congreso argentino. Esa distribución se definió en la Constitución de 1947. Ahora la propuesta es bajarla a 400 y 200 respectivamente, lo que implica recortar un 30% los cargos legislativos. Esta modificación en las cámaras también va a repercutir en la elección del presidente de la República, que es elegido cada 7 años en una sesión conjunta de ambas cámaras. La principal justificación para llevar a cabo la disminución de los escaños es que la reforma le va a ahorrar al país 500 millones de euros en los 5 años que dura la legislatura. Quien la impulsa es el gobernante Movimiento 5 Estrellas, una fuerza antisistema creada hace apenas 12 años en el marco de una profunda crisis de representatividad. Con los recortes a la política, la coalición de gobierno, formada por el Movimiento 5 Estrellas junto con el Partido Demócrata Italiano, intentan que estas reformas sean interpretadas por la sociedad como un gesto de austeridad frente a la difícil situación económica que atraviesa el país, uno de los más golpeados en Europa por el COVID-19. En el plano político, consideran que un menor número de diputados y senadores harían más fácil la toma de decisiones y la aprobación de leyes. El Parlamento es un órgano que controla el Ejecutivo. Por eso quienes se oponen a las reformas sostienen que lo que busca el Movimiento 5 Estrellas es tener más atribuciones sin ser controlado. Además, dicen que la reducción del personal va a terminar sobrecargando el trabajo de las comisiones. Los intentos de reforma política vienen siendo una constante en Italia. Buscan sanar un sistema político inestable en un país que ha tenido 66 gobiernos en 73 años de democracia. Es decir, que tuvo un gobierno nuevo cada 13 meses. En un sistema parlamentario como el italiano, los gobiernos se definen por las alianzas políticas entre los legisladores electos, y estas, evidentemente, no han sido muy duraderas. En 2016, el entonces primer ministro Matteo Renzi, de la socialdemocracia italiana, encaró un referéndum constitucional cuyo punto más importante era la eliminación de la función legislativa del Senado.
En Italia, las leyes tienen que aprobarse por ambas cámaras. Esto provoca en muchas ocasiones un bloqueo institucional que puede durar meses e incluso años. Renzi perdió el referéndum y antes de que se terminaran de contar los votos, había presentado su renuncia. Los partidos de la derecha, Liga del Norte, Forza Italia y Fratelli d'Italia, apoyan en su mayoría la propuesta del gobierno. Según una encuesta publicada por el diario italiano Corriere della Sera, el sí llegaría al 46%, el 10% no aprueba la reforma, el 20% no iría a votar o votaría en blanco y el 26% no sabe qué es lo que votaría. En este último tramo de campaña, los partidos buscan conquistar el voto de esos indecisos. Veíamos entonces cómo de alguna manera ya se prevé cuáles van a ser los resultados y van a marcar seguramente el corolario de varios años de debilitamiento de los partidos tradicionales y de aparición de nuevos partidos. Es la crisis de representatividad de la que hablamos en Europa. Y para eso está aquí Costanza Costa, que nos va a contar, bueno, cómo está la situación en Italia y qué es lo que se puede sacar de esto que viene acá. Costi. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo veíamos en el informe, ¿no? Recién, el sistema político italiano es un sistema de por sí fragmentado. Pensá que en total, en toda la historia democrática de Italia, hubo 29 políticos italianos, todos hombres, ninguna mujer por el momento, que ocuparon el cargo de primer ministro. Por solo hacer una pequeña comparación, en Alemania, en ese mismo periodo, nada más hubo 9 cancilleres, con lo cual ahí podés ver algo de la inestabilidad de este sistema. Además, el político que más duró en el poder fue Silvio Berlusconi, il Cavalieri de la política italiana, en su segundo mandato, ¿no? Lo que fue de 2001 casi hasta 2005. O sea, ese fue el periodo que más duró. Pensaba, 3 años y 10 meses, casi 4 años, muy poco tiempo realmente para una legislatura que tiene que durar 5 por lo general. Claro. Javi, también en 2008, esto hemos hablado en otros programas, en 2008 la crisis de los partidos, luego de la gran crisis económica que azotó a Europa y a Estados Unidos, dio como resultado partidos antisistema. Partidos antisistema, digo, Trump también es un emergente de eso, lo hemos conversado. Bueno, uno de esos partidos antisistema, el Movimiento 5 Estrellas, es quien hoy es el partido mayoritario en Italia, es quien hoy gobierna Italia de alguna manera, y entonces por eso es que se plantean en este referéndum algunas cuestiones que tienen que ver con promesas de campaña que había hecho el Movimiento 5 Estrellas ya en la campaña de 2018. Pero si querés, tenemos un testimonio para que nos va a ilustrar mejor este proceso. Dale, es el fundador, un cómico italiano, Beppe Grillo, y esto es lo que decía justamente sobre el populismo y por qué de alguna manera se los considera populistas. Toda la prensa extranjera me describió como un populista de derechas, con métodos raros, un poco como a Trump. En cuanto al populismo, yo estoy orgulloso de ser populista, si la palabra pueblo todavía tiene algún sentido. Y has dicho bien, hoy, si 10 personas, si 60 familias en el mundo tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, es que algo no funciona. Ya no funciona. Lo veíamos ahí a Beppe Grillo, planteando también que él es considerado como un populista, como se trata despectivamente muchas veces a algunos de estos líderes y cómo también eso se puede reivindicar y no simplemente ser utilizado como un estigma. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora con este movimiento en las elecciones municipales que se vienen, Costi? Sí, Javi, es una incógnita que va a pasar con el Movimiento 5 Estrellas y sobre todo con la derecha. Pensá que el primer gobierno que formó el Movimiento 5 Estrellas lo formó con la Liga del Norte, tradicionalmente de Matteo Salvini, o sea, un personaje del que hemos hablado, Matteo Salvini, un discurso antimigratorio, un discurso euroescéptico, o sea, contra la Unión Europea. Es el único político que se opone a la ayuda financiera para el COVID, contra las consecuencias del COVID en Europa, digamos. El Movimiento 5 Estrellas tiene esa amplitud. Después esa alianza se rompió, volvió a formar gobierno esta vez con el Partido Democrático, pero bueno, estas elecciones municipales van a ser un sondeo tanto para la ultraderecha como para también el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, y ver qué pasa con la imagen del primer ministro Giuseppe Conte. Claro, bueno, todo está en debate en Italia y seguramente lo seguiremos contando en las próximas emisiones. Costi, muchas gracias por la info y te invito a que me acompañes a dar una vuelta al mundo, ¿dale? Dale.
Dicen que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que le queda lejos. Fíjate este distanciamiento que tenemos ahora con mi amigo el mundo. Pero lo bueno es que eso no va a impedir que vayamos a dar una vuelta por lo que pasó en esta semana en todas las latitudes. Vení, acompáñame. Primero vamos a ir a Bolivia, donde Evo lamentablemente no va a poder ser candidato a senador. ¿Por qué? Dice un tribunal de La Paz que no cumple con los 2 años de residencia y por lo tanto no podrá ser candidato en las elecciones de octubre. Lo paradójico es que Evo Morales no está en Bolivia justamente por un exilio forzoso tras el golpe de Estado que sufrió en Bolivia. Bueno, apoya él al ex ministro de Economía, Luis Arce, que va primero en las encuestas. Pero eso no es ninguna garantía tampoco, porque lo más probable es que vaya a balotaje y ahí la tiene difícil. Sus rivales, Carlos Mesa y la actual ocupante del Palacio Quemado, Yanine Áñez. Veremos cómo sigue esto, pero si estamos hablando de proscripciones tenemos que ir también a Ecuador, donde está Rafael Correa, que quería ser candidato a vicepresidente, pero bueno, también en ese caso se le impidió llegar a candidatearse siquiera. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ratificó una condena en el caso Sobornos. ¿Qué era el caso Sobornos? Algo parecido a la causa Cuadernos de acá. Una secretaria arrepentida que presentó un cuaderno donde supuestamente se mostraban pruebas de una caja paralela que tenía el Estado. Bueno, Correa hoy vive en Bélgica. Si regresara para las elecciones sería detenido y tiene una sentencia de 8 años de prisión. Va a apelar ante tribunales internacionales. Vamos a ver qué sucede. La denuncia de Correa es que detrás de esto está Lenín Moreno, actual presidente, ex vicepresidente suyo, y que no veía con buenos ojos que Correa venga a disputarle ese lugar. Viajemos por el mundo. Vayámonos ahora al viejo continente, porque ojalá que llueva marihuana en Tel Aviv. Bueno, si ese era un deseo, se cumplió, porque cayeron bolsitas de cannabis en la Plaza Rabin de Tel Aviv. Un grupo activista, Green Drone, lanzó una serie de muchas bolsitas que cayeron en ese momento en la plaza porque están a favor de la legalización total de la marihuana. Y decimos así porque Israel es el primer país de Medio Oriente que reguló el uso recreativo. O sea, ya no vas preso si te encuentran, pero sí tenés una alta sanción económica si encuentran que estás con marihuana o lo estás consumiendo al aire libre. ¿Cuál fue el mensaje que puso Green Drone en las redes? Es hora, mis queridos hermanos, primero. Y después decían, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el dron verde repartiendo cannabis gratis desde el cielo. Bueno, en Tel Aviv además está el centro de la industria del cannabis en Israel y piensan que puede ser algo que crezca en este contexto tan difícil de la pandemia. Bueno, una economía que probablemente crezca. Viajamos ahora, volvemos para esta zona, para Occidente, el continente americano, pero al norte, a Estados Unidos, donde la veda electoral llega a Facebook. ¿A qué nos referimos? Bueno, se van a prohibir los avisos políticos en la última semana previa a las elecciones presidenciales, que son el 3 de noviembre. Además, Facebook se comprometió a limitar el reenvío de mensajes para evitar informaciones falsas. Lo habrás escuchado que eso funcionó con WhatsApp. Bueno, ahora también va a ser en el mensajero de Facebook. Y también se comprometieron a chequear mejor las noticias. ¿Por qué? Dicen que tuvo incidencia en la victoria de Donald Trump en 2016 y sobre todo en perjudicar a Hillary Clinton, la candidata demócrata de esa época. Bueno, vení, a ver José, a ver si virtualmente funciona esto. A ver José, ¿podemos? Dame pantalla completa, ahí vamos. Impresionante el esfuerzo de producción del Desorden Mundial y todos los niños caníbales que ya los vamos a presentar son los que hicieron todo esto posible. Pero ¿por qué te traje acá conmigo amplio? Porque esto que veíamos afuera también se discute en Argentina. ¿Y a qué me refiero? Cómo regular las plataformas, la importancia que tienen y cómo hacerlo además para que pueda crecer en un contexto de pluralismo y diversidad. Eso se discutió en la Cámara de Diputados de la Argentina y acá te lo contamos. Es importante para nosotros empezar a trabajar este tema de regulación pública al límite del poder que tienen las grandes plataformas, en particular para defender el derecho a la libertad de expresión que tienen y el derecho de los usuarios a garantizar una Internet libre y abierta de acuerdo con los estándares de derechos humanos internacionales, ¿no? Hoy los intermediarios intervienen, de hecho, sobre los contenidos, ¿no? Y esto significa que son formas de regulación privada de espacios públicos que son claves para la deliberación democrática. Lo que
estamos buscando es garantizar los derechos que tienen los usuarios, que puedan encontrar mecanismos claros para reclamar cuando entienden que las plataformas no están cumpliendo con sus obligaciones, y que esto, por ejemplo, algo que es necesario establecer, entiendo yo, que cuando un usuario necesita plantear un reclamo, encuentre una vía en las plataformas para plantearlo, y si debe recurrir a la justicia, que pueda hacerlo en el país en el que el usuario hace el reclamo, en nuestro caso, en la Argentina. ¿Te acordás que al principio del programa te dijimos que le dieras bola a Colombia? Por lo que está pasando esta semana, pero también por lo que viene pasando desde 2016. Seguramente te vengan unas imágenes de muchos presidentes vestidos todos de blanco firmando un acuerdo de paz. Ponía fin a la guerra después de 50 años. ¿Pero le puso fin? Mirá. El fantasma armado vuelve a Colombia. A 4 años del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida por sus siglas como FARC, la violencia no se detiene. Hoy el país sufre una ola de masacres cometidas por grupos narcos y paramilitares que demuestran que no basta con un par de firmas para terminar con el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. El acuerdo de paz colombiano fue noticia mundial en 2016. Los guerrilleros de la FARC se rindieron y entregaron las armas. El gobierno les prometió la paz definitiva. El expresidente Juan Manuel Santos incluso ganó un premio Nobel por ese tratado, y cuando lo recibió dijo que la guerra de más de 50 años contra la guerrilla había terminado. Pero el tiempo no le dio la razón. Desde la firma del acuerdo, distintos grupos criminales asesinaron a más de 1000 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Hasta el mes pasado, el Estado reconoció oficialmente a 360, la mitad de ellos asesinados en el actual gobierno de Iván Duque. La mayoría de las víctimas son referentes indígenas y campesinos que viven en los territorios históricamente golpeados por la violencia armada. La situación se pone cada vez más dura. A los crímenes de líderes sociales y políticos se suman masacres en el marco de una disputa por tierras y negocios entre distintos grupos armados. Cuando hablamos de masacres, nos referimos a asesinatos colectivos de más de 3 personas indefensas. En Colombia ya se registraron más de 50 en lo que va del año. Pero ¿quiénes matan y por qué lo hacen? El acuerdo de paz implicó la retirada de la FARC de millones de hectáreas que estaban bajo su poder. Después de la rendición de la guerrilla, las comunidades campesinas y colectivos sociales se organizaron para trabajar esas tierras y explotar sus recursos. La entrega de tierras e incentivos agrícolas a las comunidades era uno de los puntos centrales del acuerdo de paz. El Estado debía garantizarlo, pero los que hoy gobiernan a Colombia son los que ayer estaban en contra de la paz. El presidente Duque, de la derecha uribista, dejó caer en letra muerta todo lo que se firmó en 2016. Después de la desmovilización de la guerrilla, el Estado colombiano nunca dijo presente en los exterritorios de la FARC. Las comunidades y organizaciones sociales se quedaron solas y expuestas a grupos criminales armados que pelean entre sí por el control de las tierras. Los grupos violentos son heterogéneos y responden a distintos intereses según las zonas del país. Hay crímenes que se atribuyen a cárteles narco, como el Clan del Golfo. Otros a grupos residuales paramilitares. También a disidencias de la FARC que no entraron al acuerdo, o a otros grupos guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación. Se dedican a la producción de cocaína y al narcotráfico, pero también a otras actividades ilegales, como la minería de oro, la deforestación, los secuestros y los negociados con el propio Estado. Los crímenes de líderes sociales y las masacres son formas de amenaza a las comunidades rurales que intentan organizarse en los exterritorios de la FARC. En las muertes hay un mensaje político. No es casual que más de 200 guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz hayan sido asesinados. En Colombia se habla de un complejo macrocriminal para describir justamente a esas redes que no renuncian a la guerra. Hasta ahora, el presidente Duque responde a la violencia con más violencia. Su gobierno cree que el rebrote armado es un problema que se resuelve por la fuerza y lo encara como si fuera una nueva guerra contra las drogas. Tal es el nombre de la política impulsada por Estados Unidos desde los años 70. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca y, por cierto, su producción se mantuvo igual durante todo este tiempo. Tal vez sea el momento de cambiar de estrategia. La pregunta siempre es la misma. ¿Cuándo la violencia se frenó con más violencia?
Y esa violencia que veíamos no era lo único que estaba en el acuerdo de paz, no era solo entregar las armas, era también dar una salida para aquella gente que necesita recursos, y eso es una reforma agraria. Para eso está Sonia Aristimuño, de Biblioteca a Biblioteca, para contarnos cómo avanzan esas. ¿Qué pasó después de esa negociación? Hola Javi, ¿cómo estás? Sí, como bien dijiste, el Acuerdo de Paz de 2016 incluyó un plan de desarrollo agrario integral para que aquellos campesinos que no tuvieran tierra o que tuvieran una cantidad insuficiente pudieran acceder a la misma y además pudieran hacer de eso algo productivo. Esto buscaba disminuir la pobreza y la pobreza extrema y disminuir también la brecha que existe en Colombia entre el campo y la ciudad. La población rural en el campo, el 60% está en situación de pobreza y esto está estrechamente relacionado con la tenencia de la tierra. Pero como vamos a ver en la placa, Javi, aún sigue vigente que el 1% de los propietarios de la tierra tienen el 80% del territorio, lo que hace de Colombia el país más desigual de América Latina en cuanto a la distribución de la tierra. Y claro, y bueno, y el objetivo de este acuerdo también era darle la oportunidad a que esa distribución cambiara, cosa que no sucedió. Exacto. Lo que vamos a ver es que actualmente lo que pasó fue que solamente el 3% de las medidas estipuladas en la reforma rural integral se completaron y casi la mitad ni siquiera se iniciaron. Tremendo, tremendo. Y me dijiste que había también un tema de la desigualdad de género que quedaba en evidencia. Exacto. Una de las cuestiones que estaba estipulada era que las acciones tuvieran en cuenta las diferencias que existen entre varones y mujeres. Pero esto también sigue vigente porque la pobreza se concentra en aquellos hogares que tienen jefatura femenina, donde, como vamos a ver en la placa, el 40% de estos hogares está en situación de pobreza. Y además las mujeres también son víctimas de asesinatos por defender los derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia. Tremendo. Sonia, te agradezco por esta información que de nuevo nos preocupa, como lo que está pasando ahora en Colombia y que seguramente vamos a retomar. Pero ahora te invito, Sonia, vos también, a que veamos por qué son tan exitosas estas teorías conspirativas sobre el coronavirus. Mirá. Coronavirus. ¿Cómo funcionan las teorías conspirativas? Seguro escuchaste muchas explicaciones insólitas y novelescas sobre lo que está detrás de la pandemia. Originales teorías sobre conspiraciones secretas que los grandes poderes mundiales estarían ocultándole a la gente. ¿Por qué? Algunos piensan que es creer o reventar. Una de las versiones más virales dice que Bill Gates, fundador de Microsoft, habría creado el virus para implantarnos microchips a través de la vacuna. No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que después va a venir de quién, de Bill Gates, la vacuna. ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy. Otros aseguran que la pandemia fue un invento del multimillonario húngaro George Soros para desestabilizar a China. Pero hay quienes plantean que fueron los propios chinos quienes crearon el COVID en un laboratorio. Otros dicen que la enfermedad viene de las antenas de telefonía 5G. Y los favoritos de nuestro programa son los que ven detrás un gobierno mundial en las sombras que busca subordinar a los países en desarrollo. ¿Te suena el nuevo orden mundial? Con un gobierno totalmente genuflexo a la Organización Mundial de la Salud, que hoy ya sabemos que funciona como una suerte de ministerio del nuevo orden mundial. Es el nuevo Ministerio de Salud del nuevo orden mundial, se llama la Organización Mundial de la Salud. Son teorías insostenibles desde el punto de vista de la ciencia, que ya demostró a través de estudios genéticos que el coronavirus actual es el último de una serie de virus con origen animal que impactan en el ser humano. Claro que algún fanático de las conspiraciones nos podría decir que somos ingenuos, que nos estamos dejando engañar, porque ahí está la clave del éxito de todas las teorías conspirativas. Parecen revelarnos una verdad oculta que otros no ven. La última vacuna me la puse cuando tenía 25 años que me casé. Y la que me pusieron en la colimba, en la espalda. Nunca más me vacuné, me pasé la del pollito, la del chanchito, todas las gripes de mierda, y esta es una gripe más. No seamos idiotas, no sean idiotas. Las conspiraciones no son algo nuevo. Hubo muchas famosas en la historia de la humanidad. Que el hombre nunca llegó a la luna y fue todo un montaje de la NASA. Que Hitler no se suicidó en la guerra y escapó en submarino a nuestra Patagonia. Que estamos gobernados por una secta internacional llamada Illuminati.
Pero ¿por qué las conspiraciones sobre el COVID son tan exitosas? Según los psicólogos sociales, los humanos tenemos la necesidad de sentir control sobre los hechos que nos rodean y autonomía sobre nuestro bienestar. Cuando aparece algo que escapa a ese control, como un virus mundial imparable, tendemos a no conformarnos con la verdad y a buscar historias que disminuyan la incertidumbre y el desconocimiento. A veces, es casi una experiencia religiosa. Despertemos, despertemos. Nos están mintiendo, los medios de comunicación mienten. Utilicemos otros medios alternativos, utilicemos YouTube, hay muchos médicos y científicos denunciando esto. La creencia de que tenemos acceso a una información secreta nos ayuda a sentir más seguros. Las teorías conspirativas tienen un mensaje común. La protección proviene de saber algo que alguien poderoso no quiere que sepas. Son explicaciones que parecen darle algún tipo de sentido a una tragedia absurda. ¿Qué pandemia? Político, ¿Qué pandemia? esta pandemia de coronavirus. No existe. La pandemia de la ignorancia y ustedes son responsables. El problema es que además de eficaces, las teorías conspirativas son peligrosas. En el caso del COVID-19, generan desconfianza en los datos oficiales y en las recomendaciones médicas. Las conspiraciones son uno de los argumentos favoritos de los grupos que se oponen al aislamiento social e incluso a la vacunación masiva. A los expertos ya les preocupa que las consecuencias de esas teorías virales no solo empeoren el efecto de la pandemia, sino que continúen vigentes una vez que el coronavirus haya sido superado. Aunque a veces nos causen gracia, las conspiraciones pueden volverse un problema muy serio. Vos sabés que ni Soros ni Bill Gates, ¿no? Pero tomate muy en serio lo que está pasando porque estos son cuestiones que afectan la salud de todos. Así que bueno, prestemos atención a eso y cerremos este programa, un programa muy especial. Decimos siempre que Crónica es como nuestra casa, pero hoy más literal que nunca. Así que bueno, esperamos la próxima sí poder reencontrarnos en el estudio y que sigamos contándoles un poco qué es lo que pasa afuera, porque si te ayudamos a entenderlo, entonces vamos bien. Y ahora aprovechemos y vamos a tomarnos algo. Hasta la próxima.